Se acerca el verano y quién más y quién menos dirá o escuchará a lo largo de estos meses aquella frase de vaya noche toledana que he pasado. El calor, los mosquitos, las pesadillas y otros motivos hacen que esta frase se repita siempre que alguien no consiga conciliar el sueño. Pero ¿sabíais y saben la mayoría de españoles que esta expresión nace en una de las noches más sangrientas y oscuras de la historia del Al-Ándalus? Al igual que otras muchas expresiones que hoy repetimos en España, esta procede de los varios siglos de dominio del Islam en la península, aunque muchos hoy no lo sepan o aún peor, lo nieguen. En este capítulo conocemos cómo los emires y califas omeya, desde Córdoba, intentaron dominar la rebeldía de Toledo, y cómo, en una ocasión, sus intentos por hacerlo desembocaron en el origen de una de las expresiones españolas más famosas. Los cronistas e historiadores árabes y musulmanes de hace siglos dejaron por escrito este suceso, y con el paso del tiempo se ha convertido en una de las leyendas de mayor arraigo entre los toledanos. La jornada del foso o la noche toledana. Bueno, pues aquí estamos un día más en este Toledo, Tolé y Tolá, y yo quería saber, Felipe, ¿dónde me has traído hoy? Hoy estamos en la parte baja del Alcázar, estamos en la muralla exterior del Alfisén, que si recordáis en otros capítulos habíamos visto que era la parte militar y política de la ciudad, la zona que estaba amurallada, dentro de la gran muralla de la Medina, y estamos justo debajo del actual Alcázar, que conserva varios restos del Alcázar de Alcazaba original, islámica, pero que hoy no conserva gran parte de la estructura original, es una reconstrucción del siglo XX. Sí, sí, qué bonito, la verdad. Y bueno, yo estaba pensando, como me hablaste en otro capítulo sobre la rebeldía de Toledo, ¿no? Yo quería saber si hubo algún hecho que justificase o que marcase esa rebeldía, que podamos ver ahora en detalles para recordar, ¿no? Esa rebeldía. Leyenda. Hay una leyenda que no sé si habrás escuchado, mucha gente en España la conoce, no tanto la leyenda como la expresión, que es pasar una noche toledana. La expresión sí que la he oído, pero realmente no sé qué significa. Pues tiene que ver Imagino que será pasar una noche bonita en Toledo, ¿no? Al revés, todo lo contrario. ¿Ah, sí? Todo lo contrario. Cuando alguien pasa una noche toledana es cuando alguien pasa una noche que no duerme, una noche mala de sueños, de angustia, pesadillas o por cualquier otro motivo. Es una noche mala. Porque últimamente también se emplea cuando alguien pasa una noche de calor en verano y en definitiva no duerme. Sí. Tiene que ver con el Toledo islámico y tiene que ver con un foso que estaba justo donde estamos hoy. Alrededor del antiguo Alcázar había un foso de defensa que se construyó a partir del siglo VIII con el objetivo de defender al gobernador de la ciudad, al walí de la ciudad, de los ataques de los propios toledanos muchas veces, de los habitantes de la ciudad que se rebelaban, como hemos visto en el otro capítulo, contra Córdoba. La leyenda explica qué es pasar una noche toledana. En el siglo VIII, a finales del siglo VIII, el emir cordobés Al-Hakam I nombró gobernador de la ciudad a un muladí, a un cristiano convertido al Islam, para que consiguiese ganarse el ánimo de los toledanos y la simpatía de los toledanos, pero con el fin de pacificarlos definitivamente. El muladí, el gobernador, se llamaba Amrús. Amrús ibn Yusuf era el hombre astuto en el que confió al-Hakim para gobernar la ciudad, y Amrús fue quien se ganó la confianza de los toledanos. Sí. Él hizo pensar a los toledanos que también temía al-Hakam, al emir, y reunió una vez a todos los notables, a todos los nobles de la ciudad, para decirles que sería bueno recibir en el Alcázar, donde nos encontramos, al hijo del emir, a Abderramán, el que sería un futuro emir también de Al-Ándalus. Cuando Abderramán estaba fuera de la ciudad, teóricamente con la excusa de que iba a hacer la yihad al norte de Al-Ándalus, fue recibido aquí por el gobernador y por todos los nobles de la ciudad. El propósito de hacerle una fiesta, pensaban hacerle una fiesta para recibirle, celebrando también la circuncisión de algunos de sus familiares que ya habían sido circuncidados en Córdoba y que había sido celebrada la circuncisión por todo lo alto en Córdoba. La idea era hacer aquí lo mismo y a la vez recibir a Abderramán, el hijo del emir. Cuando Abderramán llegó y prepararon toda la fiesta,
la nobleza de la ciudad, los hombres más notables de la ciudad, fueron entrando al antiguo alcázar por una puerta y según iban entrando por la puerta los iban cortando la cabeza a todos y tirando las cabezas a ese foso que rodeaba el alcázar. Por eso se conoce como la Jornada del Foso o la Noche Toledana, porque casi 700 notables muladíes toledanos fueron asesinados por orden de Al-Hakam, el emir, aquí, donde estaba el Alcázar de Toledo y donde estaba el foso, que es donde hoy nos encontramos, y ahí viene la historia de pasar una noche toledana, una noche mala, como ves. Fíjate, pero bueno, a día de hoy veo que, imagino que es más por el calor o por el ruido, ¿no? El bullicio de la gente, que viene mucha gente aquí de turismo, a hacer turismo. Y yo quería saber, me has hablado de la época rebelde, pero ¿hubo algún momento de paz? Hubo un momento de estabilidad, de paz. de tranquilidad. Aunque parezca mentira, la ciudad no se pacificó con la muerte de 700 muladíes. Al-Hakam I, el emir, consiguió unos años de paz, pero Toledo volvió a rebelarse en varias ocasiones más. No fue hasta mediados del siglo X cuando Toledo permaneció en paz. Abderramán III, el primer califa, fue el que consiguió pacificar de forma definitiva la ciudad y hasta más o menos el año 930 la ciudad consiguió levantarse una y otra vez en armas contra el poder de Córdoba. Nunca pretendió erigirse como una capital paralela. Toledo nunca quiso ser una capital paralela a Córdoba y por supuesto nunca pretendió ser una ciudad cristiana. Realmente en paz, como veremos en el siguiente capítulo, solo vivió durante el siglo XI. Solo vivió en paz cuando Córdoba cayó, cuando el califato se desintegró y cuando Toledo recuperó su autogobierno y la posibilidad de nombrar a sus propios gobernadores. Sí, sí, o sea que ya pues prácticamente al final, ¿no? Al final, poco después fue conquistada, o sea que el momento de mayor esplendor de Toledo, como luego veremos, fue el último siglo de vida del Toledo andalusí, al final del siglo XI, cuando más altas cotas de desarrollo cultural, científico y político, y económico también, porque durante los años de la Taifa, Córdoba formaba parte de la Taifa de Toledo. Toledo consiguió conquistar Córdoba e incluso Valencia, era la Taifa o el reino de Al-Ándalus más grande de todo Al-Ándalus. Cuando más altas cotas de poder había adquirido, cayó en manos de los cristianos en el año 1085, pero ese fue el único momento que vivió en paz. Luego hablaremos de ello en otro capítulo. Yo quería saber más sobre el Alcázar, cuéntame más, Felipe. El Alcázar actual es un edificio reciente, como te decía antes, que ha sido reconstruido después de la Guerra Civil. En Toledo es un clásico, y en muchas ciudades, obviamente, con mucho patrimonio histórico, reutilizar los edificios antiguos en la medida de lo posible. Si se reutilizan, aunque cambien del uso, se mantienen. Hombre, cosa que me parece bien, depende cómo se reutilice, pero a veces es mejor, ¿no? Es siempre mejor, porque si pierden su uso original, Claro. por lo menos se mantienen. Por eso. Pero la idea de día de hoy es mantenerlo, Claro. para que no se pierda. El Alcázar se ha reutilizado siempre como edificio militar, se ha reutilizado como biblioteca. Hoy el punto más alto de la ciudad es la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha y ahora está reutilizado como museo. Lo bueno de la reutilización, cuando se hace bien, es que se hacen buenas excavaciones arqueológicas y de mantenimiento que sacan a la luz cosas que no conocíamos. En Toledo no se conocía nada del Alcázar original hasta hace prácticamente 15 años. Como te decía antes y como hemos dicho en otros capítulos, Toledo se gobernaba desde aquí, desde el punto en el que estamos, que es donde vivieron los reyes de taifas en el siglo XI y es donde vivieron los gobernadores, los walíes. Los gobernadores vivían en el espacio del Alcázar antiguo, del que no sabíamos nada. Se conservaban algunos tramos de muralla, pero no se conservaba el original. En cambio ahora, afortunadamente, gracias a las excavaciones arqueológicas, se puede visitar un arco alucinante de época califal del siglo X y se pueden ver los distintos niveles de todos los alcázares que ha habido, porque como decíamos en el primer capítulo, Toledo crece sobre Tula y Tula. Sobre el mapa de Tula y Tula va creciendo la ciudad actual y el primer estrato del alcázar actual es la base del alcázar islámico, de la que casi no se conserva nada. La guerra civil hizo estragos y las guerras anteriores también lo han hecho, con lo cual el caso de la utilización del alcázar es difícil porque ya estaba prácticamente perdido. Ya, qué lástima eso. Yo también te quería comentar, porque me has hablado mucho de restos arqueológicos, de reliquias, ¿no?, que se descubren cuando excavan de repente, sorpresas que se lleva la gente. Me has hablado del Alcázar y de ciertos sitios importantes, ¿no?, monumentos, pero por ejemplo en una casa particular, ¿ha pasado alguna vez el hecho de que al reconstruir os hayan encontrado alguna reliquia? Hace nada, prácticamente, volvió a aparecer debajo de la catedral, porque se sabe que la mezquita Al-Jama, la principal mezquita de la ciudad, está donde está hoy la catedral.
pero no se sabe dónde vivía la gente. Lo difícil es encontrar restos de vida cotidiana, de habitaciones normales, de casas, y han aparecido unos salones islámicos preciosos debajo de la catedral, prácticamente debajo de lo que se supone que era una casa señorial, con unas decoraciones, con unas pinturas al fresco impresionantes, con una mano de Fátima preciosa, con unas leyendas preciosas. Fíjate, o sea, que prácticamente yo creo, por lo que me cuentas, que en toda Toledo se puede encontrar esto, o sea, si cualquiera se pone a buscar debajo de su casa se puede encontrar un buen regalo, ¿no? Sí, yo estoy pensando, mientras estaba diciéndote esto, que hace un mes, en el mes de abril de 2017, mientras estaban haciendo obras en una panadería en la calle Santo Tomé, ha salido un arco de herradura gigantesco de la antigua mezquita que está debajo, porque el nivel del suelo ha ido subiendo, obviamente, 1000 años después, y ha salido otro arco de herradura de la mezquita. Hay casas, no estamos muy lejos de aquí, en la Plaza del Seco, que mantienen arquerías enteras del antiguo patio también, y aparecen aljibes, y aparecen yeserías, aparecen continuamente tramos de vigas de madera decoradas de época islámica y mudéjar siempre. Fíjate, me estás hablando de cosas, de detalles que en otros sitios pagas por verlo y aquí entonces pues de manera gratuita lo ves en cualquier lado. Están a pie de calle. Luego daremos un paseo para que veáis el Toledo mudéjar. Llamamos mudéjar a todo el arte, pero a toda la cultura islámica de aquellos musulmanes que continuaron siendo musulmanes cuando las ciudades de Al-Ándalus fueron reconquistadas por los cristianos, o fueron conquistadas, pues mejor, pues no me gusta el término reconquista, parece que estaba todo predestinado a volver a ser cristiano. El término mudéjar define todo ese arte de musulmanes que continuaron practicando un arte muy oriental en territorio cristiano. Lo ve la gente en el Palacio de los Reales Alcázares de Sevilla o en algunos tramos de la Alhambra, pagando. Pagando, por eso. Luego daremos un paseo por Toledo y veréis fachadas, antiguos minaretes, que hoy son campanarios, puertas, decoraciones en exteriores de edificios, claustros cristianos de conventos, que son mudéjares. Los musulmanes permanecieron en Toledo durante siglos, continuaron desarrollando su arte y fue el arte que define a la ciudad de Toledo. Pues mira, ¿qué te parece para cerrar el capítulo de hoy? Que dar un paseo por esas zonas, estas calles toledanas para mostrarme este arte mudéjar. No puede haber una mejor idea. Venga, pues vamos, que me apetece mucho. En el próximo capítulo vamos a conocer la historia de la mezquita de San Sebastián y lo que ésta implica en la cultura, ideología y patrimonio de Tula y Tola.